Hola, buen día. Seguimos con las preguntas. Eh, el estado de adaptación caracterizado por disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de efecto farmacológico define 1. La adaptación a una droga. 2. La vía de administración. 3. La intoxicación. 4. La tolerancia a una droga. Y 5. La conducta adictiva. La respuesta es la 4. La tolerancia a una droga. Los conceptos clave relacionados con las diferentes sustancias han sido preguntados varias veces a lo largo de los convocatorias MIR. El enunciado a la pregunta se refiere a la definición de tolerancia. La tolerancia se define como una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o bien en la constatación de que el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente tras su consumo continuado, es decir, la misma dosis produce menos efecto. Siguiente pregunta. ¿De qué autores es el modelo de prevención de recaídas más conocido y con buen apoyo empírico en el alcoholismo? 1. Marlatt y Gordon. 2. Miller y Roynick. 3. Beck y Ellis. 4. Sobel y Sobel. 5. Hunt y Arvin. La respuesta es la 1. Marlatt y Gordon. Seguimos con la pregunta. La técnica denominada fumar señalizado es un tratamiento para el control del consumo de cigarrillos que está basado en 1. Un procedimiento de autocontrol. 2. Terapias de tercera generación. 3. Técnicas aversivas. 4. Hipnosis. 5. Estrategias de mindfulness. La respuesta es la 1. Un procedimiento de autocontrol. La técnica de fumar señalizado se incluye junto con la reducción progresiva de nicotina entre los procedimientos de autocontrol para dejar de fumar. Shapiro y colaboradores proban que el consumo de tabaco tiene una fuerte dependencia a estímulos de la vida cotidiana del fumador. Mediante esta técnica se pretende extinguir la relación entre la conducta de fumar y otras señales, haciendo que fumar quede bajo el control de otras señales, haciendo que fumar quede señales no familiares para el individuo. Los individuos deben fumar cuando una señal auditiva suena y no en otro momento. El dispositivo que emite la señal auditiva se programa para sonar de forma azarosa y con intervalos a la vez mayores, consiguiendo de esta forma al mismo tiempo una reducción progresiva de nicotina. ¿Cuál de los siguientes aspectos formales del estilo terapéutico forman parte de la entrevista motivacional? 1. Asumir un papel directivo durante la terapia. 2. Promover empatía. 3. Utilizar estrategias coercitivas. 4. Emplear etiquetas diagnósticas. Y 5. Favorecer las discusiones para activar las resistencias. La respuesta es la 2. Promover empatía. Desde hace años, la entrevista motivacional ha sido pregunta en el examen MIR. Generalmente las preguntas se centran en la filosofía y principios de la entrevista motivacional. Este tratamiento es propuesto por Miller y Roynick 99. Se trata de una forma de entrevista para sujetos que presenten ya adicciones o conductas poco saludables.
Miller y Loigney 99 indican que los principios básicos de la entrevista motivacional son siguientes. 1. Expresión de empatía. 2. Desarrollar las discrepancias. 3. Aceptar la resistencia. Y 4. Apoyo de autoeficiencia. Siguiente pregunta. Las principales técnicas en el entrenamiento habitual sociales para las personas con esquizofrenia incluyen modelado, ensayo de conducta y retroalimentación, pero y otras técnicas resultan recomendables. 1. Técnicas de relajación. 2. Técnicas de discusión dirigida y la técnica del grupo nominal TGN. 3. Técnicas de inspiración, prompting y aleccionamiento, coaching. 4. Técnicas de retroalimentación biológica, biofeedback. Y 5. Técnicas de conciencia plena, mindfulness. La respuesta es la 3. Técnica de inspiración, prompting y aleccionamiento, coaching. Por ejemplo, el aleccionamiento coaching, promocionar ayudas verbales y indicar prompting, proporcionar señales con la mano. Durante la representación de papeles puede ayudar a los pacientes a mejorar su actuación. El entrenamiento. El entrenamiento en mindfulness supone instruir a la persona para que observe su cuerpo y lo describa sin valoraciones y centrándose en el modelo presente. Y las técnicas de relajación no abordan directamente estos factores, sino están dirigidas a modificar aspectos fisiológicos y cognitivos que contribuyen al control de la activación. Y el biofeedback se ha aplicado a un amplio número de trastornos clínicos: adicciones, ansiedad, asma, autismo, depresión, disnea, dolor, epilepsia, incontinencia, insomnio, migraña, entre otros. Sin embargo, no existen estudios que confirmen su utilidad como técnicas en el tratamiento de habilidades sociales para personas con esquizofrenia. Señale cuál de los siguientes es más claramente síntoma positivo de la esquizofrenia. 1. El afecto plano o embotado. 2. Pobreza del lenguaje. 3. Asociabilidad. 4. Alucinaciones. Y 5. La bulimia. La respuesta es la 4. Las alucinaciones. Una forma muy extendida y muy común de diferenciar los síntomas de la esquizofrenia es distinguir entre positivos y negativos. Nos referimos a síntomas positivos a aquellos que suman o añaden sucesos o cosas a la persona que antes no existían. Por ejemplo, alucinaciones, percibir realidades diferentes, tener pensamientos extraños. Llamamos síntomas negativos a los que producen un decremento de las aptitudes de la persona. Por ejemplo, aislamiento social, pobreza del lenguaje, aplanamiento afectivo. La epidemiología de la esquizofrenia refleja 1. El 0,1% de la población general padece dicho trastorno y el dicho porcentaje se incrementa en un 50% de los familiares de primer grado afectados por esquizofrenia. 2. El 1% de la población general padece dicho trastorno y el porcentaje se incrementa en un 10% de las familiares de primer grado afectados por esquizofrenia. El 3% de la población general está afectada por dicho trastorno sin estar influenciada por familiares que lo padezcan. Y 4.
El 5% de la población general está afectada por dicho trastorno sin estar influenciada por familiares que lo padezcan. Y 5. La epidemiología varía entre 5 y 10% según culturas. La respuesta es la 2. El 1% de la población general padece dicho trastorno y el dicho porcentaje se incrementa en un 10% en los familiares de primer grado afectados por esquizofrenia. Siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo fundamental de la terapia cognitiva para alucinaciones auditivas en esquizofrenia? 1. Eliminar por completo la aparición de las alucinaciones auditivas. 2. Evitar escuchar las alucinaciones y evitar las situaciones que las provocan. 3. Conseguir que nadie se dé cuenta que la persona está teniendo alucinaciones. 4. Reducir las creencias sobre la omnipotencia, la malevolencia y la benevolencia y la obediencia respecto a las voces. Modificar las creencias que tienen sobre la esquizofrenia y la meditación. La respuesta es la 4. La 4. Reducir las creencias sobre la omnipotencia, la malevolencia, la benevolencia y obediencia respecto a las voces. El uso de la psicoeducación en la esquizofrenia actualmente adopta un criterio protésico en lugar de emitir juicios de inhabilitación. En meta debe fijarse la psicoeducación para seguir este principio. 1. Se intenta que la persona descubra todo aquello que ya nunca podrá hacer debido a sus capacidades. 2. Se instruye a la persona a evitar tomar decisiones por misma porque su trastorno le inhabilita por ello. 3. Se intenta que la persona descubra la mejor manera de realizar su vida, pero aceptando y teniendo en cuenta sus capacidades. 4. Se intenta que concerte todos sus esfuerzos en sus puntos fuertes y ignore sus discapacidades. Y 5. Se instruye a la persona sobre el hecho de que solo podrá conseguir sus metas si toma la meditación y hacer psicoterapia. La respuesta es la 3. Se intenta que la persona descubra la mejor manera de realizar su vida, pero aceptando y teniendo en cuenta sus capacidades. El enfoque psicoeducativo trata de dignificar a la persona afectada de esquizofrenia, considerándola un sujeto de derecho, autónomo y con capacidad para dirigir su vida. Ante los episodios psicóticos se adopta un criterio protésico, en vez de un juicio de inhabilitación. Es decir, se piensa cuál es la mejor forma en que se puede ayudar a la persona discapacitada para que ejerza sus roles sociales a pesar de sus minusvalías. Los pacientes con esquizofrenia suelen presentar el llamado desequilibrio interactivo que se expresa en la conversación con una latencia de respuesta exagerada, habla mínima o falta de participación en la misma. ¿Cuál es el método más indicado para evaluar al paciente y decidir si es conveniente realizar un entrenamiento en habilidades sociales? 1. Mediante escalas de inteligencia. 2. Mediante técnicas de autoinforme, escalas de funcionamiento social. 3. Mediante la medición de la capacidad electrodinámica, electrodérmica, actividad electrodérmica y otras medidas fisiológicas. 4. Mediante el ensayo conductual en situaciones simuladas. Y 5. Mediante cuestionarios e inventarios de rasgos de personalidad. La respuesta es la 4. Mediante el ensayo conductual en situaciones simuladas.
Las habilidades sociales pueden dividirse en 4 categorías amplias: habilidades no verbales, características paralingüísticas, equilibrio interactivo y contenido verbal. El equilibrio interactivo se refiere a cómo se interlazan las respuestas durante una interacción o a su latencia, y también a la cantidad de habla del paciente en comparación con sus compañeros de interacción. Los pacientes con esquizofrenia suelen presentar un equilibrio interactivo deficiente, indicado por problemas como una lenta latencia de respuesta o habla mínima, que transmite a la otra persona una falta de implicación en la conversación y no es recompensante. La estrategia más práctica para llevar a cabo una evaluación más precisa de las habilidades sociales es por medio de la representación de papeles o ensayo conductual. Las representaciones de papeles son interacciones sociales simuladas en las que el paciente interactúa con un ayudante del terapeuta durante una situación interpersonal breve diseñada para evaluar una área específica de las habilidades sociales. Las representaciones de papeles suelen ser cortas, de 3 o a 10 intercambios, y se construyen de modo que se parezcan a las situaciones reales o las que frecuentemente se encuentra el paciente. A este se le pide que muestre cómo se las arreglaría con esa situación en la vida real. Los pacientes participan en varias presentaciones de papeles de cada situación, problema, con el fin de evaluar los consistentes de las habilidades. La evaluación más fiable de la habilidad social puede conseguirse cuando dichas representaciones se graban en vídeo o en audio y luego se evalúan según los componentes de las habilidades sociales. La terapia de focalización para las alucinaciones auditivas de Betail, Haddock y Flade 94 utiliza diferentes estrategias terapéuticas. ¿Cuál de las siguientes opciones no se contempla en el modelo de la terapia de focalización? 1. Se le pide al paciente que se fije y describa las características físicas de sus voces. Por ejemplo, tono, intensidad, localización. 2. Se le pide al paciente que observe la relación entre el contenido de las alucinaciones y preocupaciones actuales. 3. Se le pide al paciente que observe la relación entre el contenido de las alucinaciones y sus experiencias vitales. 4. Se le pide al paciente que neutralice el contenido de sus voces centrándose en sus sensaciones fisiológicas y proprioceptivas. 5. Se le pide que observe sus reacciones ante las voces y en particular a sus creencias sobre ellas. La respuesta es la 4. La 4. Se le pide al paciente que neutralice el contenido de sus voces centrándose en sus sensaciones fisiológicas proprioceptivas. Seguimos. En conclusión, la única opción que no se contempla en el modelo de la terapia de focalización es la 4. Pedir al paciente que neutralice el contenido de sus voces centrándose en sus sensaciones fisiológicas proprioceptivas. ¿Vale? La evaluación de la emoción expresada resulta útil en el contexto del tratamiento psicológico de la esquizofrenia. Pero, ¿de qué esfera forma parte habitualmente la evaluación de la emoción expresada? 1. De la evaluación de síntomas. 2. De la evaluación del insight. 3. De la evaluación cognitiva. 4. De la evaluación familiar. Y 5. De la evaluación racional emotiva. La respuesta es la 4. La evaluación familiar. En general, los trastornos familiares no configuran un grupo homogéneo de intervención y manifiestan una considerable variación en la importancia concedida a los ingredientes del tratamiento y al grado de estructuración del proceso. Vallejo Pareja, 2012, resume
Algunos de los ingredientes comunes que deben combinar las intervenciones familiares según las principales guías de consejo y expertos. La terapia psicológica integral IPT de Brenner y colaboradores 92 está formada por diferentes subprogramas. ¿Cuál de estos subprogramas no pertenece a dicha terapia? 1. Diferenciación cognitiva. 2. Soluciones de problemas interpersonales. 3. Percepción social. 4. Habilidades sociales. 5. Manejo y control del estrés. La respuesta es la 5. La IPT, terapia psicológica manejo de control y estrés, control del estrés. Es la respuesta. La IPT es un programa de intervención grupal de orientación conductual que consta de 5 de subprogramas ordenados jerárquicamente. Vale, seguimos. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza para el tratamiento de los síntomas psicóticos de la esquizofrenia? 1. Olanzapina, Liprexa. 2. Risperidona, Risperdal. 3. Aripiprazol, Abilify. 4. Lozapina, Leponex. Y 5. Venlafaxina, Dobupal y Vandral. La respuesta es la 5. Venlafaxina, Dobupal y Vandral. No se utiliza para el tratamiento de los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Según las últimas ediciones de DSM, para realizar un diagnóstico de trastorno psicótico breve, 1. Se requiere la presencia tanto de ideas delirantes como alucinaciones. 2. Se refiere a la presencia de ideas delirantes, pero no alucinaciones. Y 3. Se requiere el trastorno se explique como efecto secundario de un trastorno depresivo mayor o bipolar. 4. La duración del episodio debe ser más de un mes y menos de 6. Y 5. La duración del episodio es de menos un día, pero es al menos un día, pero menos de un mes. La respuesta es la 5. La duración del episodio es de menos un día, de al menos un día, pero menos de un mes. El diagnóstico de trastornos delirantes de tipo erotomaníaco se aplica cuando el tema central 1. De las alucinaciones es de tipo erótico. 2. De los delirios en que otra persona está enamorada del paciente en cuestión. 3. De los delirios son los celos. 4. De las alucinaciones implica funciones o sensaciones corporales. Y 5. De los delirios implica funciones o sensaciones corporales. La respuesta es la 2. De los delirios es que otra persona está enamorada del paciente en cuestión. El trastorno delirante puede especificarse sobre la base del tema delirante que predomine. El tipo erótico maníaco. El paciente tiene la convicción delirante de ser amado por otra persona, generalmente de un rango superior. Persona famosa o superior de trabajo, puede ser un perfecto extraño. El tipo celotípico es un tipo de delirio, es aplicable cuando el paciente está convencido que su pareja le está infiel, sin que haya ningún motivo que lo justifique.
Tipo somático, aplicable cuando el tema principal consiste en las funciones o sensaciones corporales alteradas. Por el otro lado, el trastorno delirante, aparte de las ideas delirantes y sus ramificaciones, no existen otros síntomas psicóticos, ya de las alucinaciones visuales o auditivas no son importantes. ¿Cuál es la característica principal? No. ¿Cuál es la característica diagnóstica principal de un trastorno bipolar 1? 1. Un trastorno en el que existe o ha existido un episodio de manía. 2. Un trastorno en el que existe o ha existido un episodio de manía o hipomanía. Un trastorno, la 3. Un trastorno en el que existe o ha existido un episodio de hipomanía. 4. Un trastorno en el que se alteran ciclos de manía y psicosis. Y 5. Un trastorno en el que alteran ciclos de hipomanía y depresión. La respuesta es la 1. Un trastorno en el que existe o ha existido un episodio de manía. ¿Cómo se... Seguimos. ¿Cuál es el factor entre los siguientes que ha mostrado una mayor capacidad de predecir un trastorno bipolar? 1. Tener un trastorno de personalidad grave. 2. Tener menos de 24 años y ser varón. 3. Embarazo. 4. Consumo de alcohol o sustancias. 5. Tener antecedentes familiares de haber padecido del trastorno. La respuesta es la 5. Tener antecedentes familiares de haber padecido del trastorno. El concepto de esquema latente en la teoría cognitiva de la depresión de Aaron Beck significa que son esquemas cognitivos. 1. De los que el individuo no es consciente. 2. Que influyen directamente en el estado de ánimo de un modo continuo pero sutil. 3. Que no están permanentemente activados en los individuos vulnerables y se activan solo frente a estresores específicos. 4. Están activos de modo permanente pero con una intensidad que incrementa la recaída o recurrencia. Y 5. Que no requieren esfuerzo mental para su activación. La respuesta es la 3. Que no están permanentemente activados en los individuos vulnerables y se activan solo frente a estresores específicos. Marque en el tratamiento para la depresión que no se considera bien establecido por carecer de apoyo empírico suficiente. Según la Asociación Americana de Psicología. 1. La terapia de solución de problemas. 2. Terapia de autocontrol. 3. Terapia cognitiva. 4. Terapia psicodinámica breve. 5. Entrenamiento de habilidades sociales. La respuesta es la 4. La terapia psicodinámica breve no es un tratamiento bien establecido para la depresión. Señale cuál de los siguientes no es una de las áreas problemáticas en las explícitamente se centra la terapia interpersonal de la depresión. 1. El duelo. 2. Los sucesos traumáticos familiares. 3. Las disputas interpersonales.
4. La transición de rol. 5. Los déficits interpersonal. La respuesta es la 2. Los sucesos traumáticos familiares. La respuesta... No. La terapia de solución de problemas para la depresión incluye dentro de sus propuestas: 1. Entrenar las respuestas de relajación en el paciente como medio para mejorar la reflexión y búsqueda de soluciones. 2. Favorecer que el paciente tome acciones positivas, sean cuales sean, aunque no vayan dirigidas a resolver ningún problema específico. 3. Entrenar estrategias de habilidades sociales que ayuden a resolver problemas importantes. 4. Buscar los problemas en su infancia y adolescencia que pueden estar repercutiendo en su depresión actual. Y 5. Minimizar el impacto de los síntomas depresivos sobre los intentos de solución. La respuesta es la 5. Minimizar el impacto de los síntomas depresivos sobre la intención de los intentos de solución. Esta técnica se basa en el pasado reciente y en el presente, por lo que no suelen buscar problemas durante la infancia y la adolescencia. Tampoco se entrenan a habilidades específicas como la relajación y las habilidades sociales como parte del tratamiento, aunque puedan servir como complemento a la aplicación de esta terapia. Por lo último, se ayuda al paciente a que focalice el problema se focalicen problemas concretos relacionados con su estado de ánimo, por lo que no se va a fomentar que el paciente lleve a cabo acciones positivas sin un objeto concreto. Seguimos. Con respecto a los tratamientos psicológicos afectivos para la depresión, se puede afirmar que 1. Son tratamientos más caros en términos de ciencia que los psicofármacos. 2. Han sido propuestos por la guía NICE como segundo tratamiento de elección para aquellos casos en los que fármacos no se hayan mostrado eficaz. 3. En general tienden a ser más eficaces aquellos tratamientos psicológicos que utilizan metodologías activadas limitadas en el tiempo y estructuradas. 4. Generan un número similar de abonos que la terapia farmacológica. Y 5. Generan un mayor nivel de estigma que las terapias farmacológicas. Y la respuesta es la 3. En general, tienden a ser más eficaces aquellos tratamientos psicológicos que utilicen metodologías activas, limitadas en tiempo y estructuradas. Señale la respuesta correcta con respecto a la terapia para la depresión de REM. 1. Se centra sobre 3 procesos: el autoseguimiento, la autoestima y autorreforzamiento. 2. No tiene evidencia empírica para ser considerado tratamiento bien establecido. 3. Cada uno de sus componentes por separado se han mostrado igual de eficaz que el tratamiento completo. 4. Presenta una fuerte componente cognitivo. 5. Se ha mostrado superior a la terapia interpersonal y de soluciones de problemas. La respuesta es la 3. Cada uno de sus componentes por separado se ha mostrado igual de eficaces que el tratamiento completo. La terapia de autocontrol de REM se desarrolla a partir de su modelo de depresión, que considera que el trastorno es resultado de déficit específico en el manejo de la propia conducta. Se encuadra dentro de los tratamientos conductuales. El objetivo de esta terapia es paliar los déficits que las personas deprimidas padecen en la autoobservación,
El tratamiento se ha mostrado eficaz tanto en conjunto como cada uno de sus componentes de forma aislada, autoseguimiento, autoevaluación y autorreforzamiento. Vale, seguimos. Señale la respuesta correcta. Las sales de litio se utilizan para tratar 1. Los síntomas afectivos de la esquizofrenia. 2. Síntomas psicóticos de la esquizofrenia. 3. Como tratamientos de mantenimiento de pacientes bipolares con historia de manía. 4. Los episodios depresivos del trastorno bipolar, pero no los episodios maníacos. Y 5. Es un fármaco en desuso y no recomendado en las actuales guías clínicas. La respuesta es la 3. Se utiliza como tratamiento de mantenimiento de pacientes bipolares con historia de manía. El litio se considera a día de hoy tratamiento de elección para el trastorno afectivo bipolar, tanto en fases agudas como en fases de mantenimiento. De hecho, se puede utilizar tanto para episodios maníacos como depresivos. Para los síntomas psicóticos de la esquizofrenia se utilizarán antipsicóticos como el haloperidol o bromatina, mientras que los síntomas afectivos se pueden tratar con antidepresivos. A ver, la característica central de los trastornos fóbicos es 1. El miedo, pero no la evitación de la situación. 2. La evitación de la situación, pero no el miedo a la misma. 3. Y el miedo y la evitación estén asociadas a estímulos más o menos específicos. Y 4. Y el miedo no está asociado a estímulos específicos. 5. Y la persona adulta que padece este trastorno no es consciente de que su miedo es excesivo o irracional. La respuesta es la 3. Y el miedo y la evitación estén asociados a estímulos más o menos específicos. Las fobias específicas tienen como característica el principal temor acusado y persistente es excesivo e irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico. Además de la situación fóbica, se evita o se soporta a costa de una intensa ansiedad o malestar. Por lo último, la persona reconoce este miedo es excesivo o irracional. El DSM-5 este diagnóstico cambia. Ya ella no exigirá la irracionalidad y se aumenta el criterio de duración de 6 meses tanto a los menores como a los mayores de 18 años. El trastorno de ansiedad, que según los estudios con gemelos monocigóticos y disigóticos parece menos influenciado por factores genéticos. Es 1. La ansiedad generalizada. 2. El trastorno de pánico o angustia. 3. La fobia. 4. Trastorno obsesivo compulsivo. 5. Trastorno facticio. La respuesta es la 1. La ansiedad generalizada. La teoría de la incubación de la ansiedad de B.J. Eysenck
Trata de explicar sobre todo los factores. 1. Precipitantes de la ansiedad. 2. Predisponentes a la ansiedad. 3. De mantenimiento de la ansiedad. 4. Fisiológicos de la ansiedad. Y 5. Ambientales de la ansiedad. La respuesta es la 3. De mantenimiento de la ansiedad. Aunque las teorías conductuales etiológicas para los trastornos de ansiedad de Eysen, en su teoría de incubación de la ansiedad, intenta explicar los factores de mantenimiento de la ansiedad. Así intenta explicar el fenómeno de incremento paradójico donde la ansiedad ante exposiciones cortas no solo se mantiene, sino puede aumentar. Esto lo explica a través del concepto incubación de la ansiedad, basándose en los principios del aprendizaje tipo B. Este modelo cuenta con un gran apoyo empírico como el trabajo de Napal-Ove. ¿A cuál de las siguientes variables se le han asociado los mejores resultados terapéuticos en la fobia social? 1. Entrenamiento o SS. 2. Apoyo familiar. 3. Cumplimiento de las tareas de oposición entre sesiones. 4. Experiencias previas en psicoterapia. Y 5. Ausencia de síntomas fisiológicos. La respuesta es la 3. Cumplimiento de las tareas de exposición entre sesiones. Las técnicas cognitivas no parecen potenciar el efecto de la exposición en vivo en la mayoría de las fobias específicas, con la posible excepción de 1. La claustrofobia y la fobia a las alturas. 2. Fobia a la oscuridad. 3. Fobia al agua, fobia a conducir, fobia a las serpientes. La respuesta es la 1. La claustrofobia y las fobias de las alturas. La terapia que se ha visto eficaz para el tratamiento de las fobias es la exposición en vivo de forma general. Además, se ha estudiado el impacto como afecta la adicción de otras estrategias, como puede ser la respiración, la relajación muscular o la estructuración cognitiva. En relación a las técnicas cognitivas, estas no parecen potenciar la exposición en vivo en las fobias específicas, aunque se han señalado las posibles excepciones de la claustrofobia, la fobia a la altura y la fobia a volar. ¿Cuál de estos componentes no es frecuente en las terapias cognitivo-conductuales para el trastorno de pánico? 1. Activación conductual. 2. Exposición interoceptiva. 3. Experimentos conductuales. 4. Entrenamiento en respiración. Y 5. Reestructuración cognitiva. La respuesta es la 1. La activación conductual no es un componente para la terapia cognitivo-conductual para el trastorno de pánico. La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento psicológico para el trastorno de pánico estudiado de forma más exhaustiva, considerándose como un tratamiento bien establecido. La activación conductual es una estrategia más propia de los programas conductuales para el tratamiento de la depresión. Vale. ¿Con qué fin proponen plan y B dentro de la terapia cognitiva de los trastornos de ansiedad los ejercicios de inducción de síntomas en el tratamiento de trastornos de pánico? 1. Para provocar la interpretación de los procesos reflexivos de nivel superior de procesamiento cognitivo. 2. Para crear oportunidades de desafiar las mal
interpretaciones catastróficas de las sensaciones corporales. 3. Para facilitar el uso de la meditación autoguiada. 4. Para generar nuevas conductas de búsqueda de seguridad. 5. La inducción de síntomas no se contemplan en el modelo de la terapia cognitiva de ansiedad. La respuesta es la 2. Para crear oportunidades de desafiar las malinterpretaciones catastróficas de las sensaciones corporales.